El campeón olímpico de salto con pértiga de 2016, Braz, recibe una suspensión de 16 meses por dopaje y se perderá París. El ex campeón olímpico brasileño de salto con pértiga, Thiago Braz, ha sido suspendido por 16 meses después de que se determinara que violó las regulaciones antidopaje, según dijo la Unidad de Integridad del Atletismo en un comunicado. El atleta de 30 años, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el bronce en Tokio 2021, se perderá los Juegos Olímpicos de París de este año. Se consideró que había violado las reglas antidopaje de World Athletics en relación con la presencia de una sustancia prohibida o sus metabolitos o marcadores en la muestra de un atleta. La suspensión se produce después de que diera positivo el año pasado por la sustancia prohibida ostarina glucurónido, que según el atleta consumió a través de suplementos deportivos. Grupos indígenas alzan sus voces sobre la emergencia climática en audiencia de la CIDH en Brasil. Grupos indígenas de diferentes países se reunieron en la ciudad brasileña de Manaus el lunes 27 de mayo para asistir a audiencias judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso histórico de cambio climático que se une a una creciente ola de litigios globales destinados a presionar a los países a intensificar la lucha contra el cambio climático. Estas audiencias históricas reunieron a 265 organizaciones de todo el mundo para determinar las responsabilidades de los países en la emergencia climática. Durante las sesiones se debatieron las obligaciones de los estados en la protección del medio ambiente y se subrayó la importancia de escuchar las voces de los pueblos indígenas en esta crisis global. El almacenamiento gubernamental de 5 toneladas de ayuda alimentaria indigna a los grupos sociales empobrecidos en Argentina. En Argentina, movimientos sociales y activistas se manifestaron para exigir la entrega de 5 toneladas de ayuda alimentaria para comedores sociales debido al aumento de la pobreza en el país. Ya no sé más qué hacer. Necesito que den la mercadería porque eso a mí me salvaba. Iba a retirar la comida 2 veces al comedor. ¿Y ahora qué hago? Se va a cumplir lo que dice el presidente, nos quiere ver muerto en la calle. Yo tiemblo a veces, me duele la panza porque tomo mate, desayuno con mate y a veces me acuesto con mate. ¿Qué hago? Es doloroso. Desde que asumió el presidente Javier Milei en diciembre, el gobierno dejó de entregar alimentos a los comedores sociales y almacenó más de 5 toneladas en depósitos gubernamentales, lo cual ha generado indignación entre los más necesitados.
Los manifestantes se concentraron frente a uno de los almacenes donde se guardan más de 2,7 toneladas de alimentos y el abogado Juan Garbois, quien llevó el caso a los tribunales, se encontraba entre ellos. Sin embargo, posteriormente el gobierno apeló la demanda de Garbois y el tribunal permitió que el gobierno retenga los alimentos, alegando que están reservados para emergencias y catástrofes. El país se enfrenta a una alta inflación y niveles crecientes de pobreza, lo que ha llevado a una situación económica estancada y medidas de austeridad por parte del gobierno. La Casa Blanca no espera que la cooperación fronteriza de México disminuya después de las próximas elecciones. La Casa Blanca dijo que no espera que la cooperación de México en la frontera con Estados Unidos disminuya después de las próximas elecciones nacionales del domingo. El número de migrantes detenidos cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido este año en comparación con un récord mensual en diciembre, una tendencia que los funcionarios estadounidenses atribuyen en parte al aumento de la aplicación de la ley por parte de México. Según las Naciones Unidas, los migrantes y solicitantes de asilo transitan por México hacia Estados Unidos para escapar de la violencia, la crisis económica y los impactos negativos del cambio climático. Las inundaciones en el sur de Brasil dejan a los estudiantes sin aulas durante un mes. Decenas de miles de estudiantes del sur de Brasil llevan un mes sin ir a la escuela debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. Las inundaciones han sumergido algunas escuelas y convertido otras en refugios, lo que ha planteado preocupaciones sobre la salud mental de los estudiantes. Casi una quinta parte de las más de 2.000 escuelas públicas en el estado de Río Grande do Sul permanecen cerradas, afectando a unos 185.000 alumnos. Las inundaciones han causado al menos 169 muertes y más de 580.000 personas desplazadas en la región. En Porto Alegre, la capital del estado, varias escuelas han quedado bajo el agua, como la Escuela Primaria Brasilia, cuya cancha de fútbol se ha convertido en una piscina. Sin embargo, se espera que las clases se reanuden a principios de junio y los directores de las escuelas están preparados para brindar apoyo emocional a los estudiantes y a sus familias. A pesar de los desafíos, el director Márcio Freitas destaca la importancia de seguir adelante y no permitir que la educación se detenga. Una pintura de Caravaggio que se creía perdida se exhibe en el Museo del Prado en España. El Museo del Prado de Madrid ha expuesto por primera vez un cuadro del maestro barroco italiano Caravaggio, que ha sido considerado como uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte.
En el mundo del arte algo sonaba. No se sabía qué, pero había un run run que decía que ese cuadro podía ser bueno. Desde Italia llegaban señales de alarma, que llegaron al Prado, que tiene una intensa relación con los museos y las universidades italianas. Miramos ese cuadro y efectivamente algo vimos. Tampoco sabíamos que era un Caravaggio, pero que ese cuadro podía ser importante. Y lo que hicimos fue levantar la bandera roja y decir, este cuadro no debe salir de España. El cuadro, titulado Ecce Homo, He aquí el hombre, había estado perdido desde el siglo XIX y fue atribuido inicialmente a un pintor desconocido español. Sin embargo, los expertos sugirieron que podría ser obra de Caravaggio y España bloqueó su subasta. El cuadro ha sido adquirido por un coleccionista de arte internacional y se ha acordado que se mantenga expuesto en el museo hasta octubre. Caravaggio utilizaba la técnica del claroscuro para dar vida a sus personajes y se cree que el cuadro fue pintado entre 1605 y 1609 y pudo haber pertenecido al rey Felipe IV de España. Letras de Bob Dylan recientemente descubiertas e inéditas a la venta en Nueva York. Lionheart Autograph celebrará una subasta en línea el 5 de junio en la que se ofrecerán letras manuscritas inéditas de Bob Dylan. Estas letras fueron descubiertas recientemente y fueron escritas por Dylan en los paneles de mensajes telefónicos del Hotel Ritz-Carlton de Nueva York en la década de 1980. El propietario de Lionheart Autograph, David Lowenhertz, considera que estas letras son bastante raras y únicas, ya que Dylan las escribió en papel que tenía a mano en ese momento. Hay 2 letras disponibles en la subasta, y aunque Lowenhertz cree que no están relacionadas, ambas se refieren a secciones separadas de la Biblia. La primera letra tiene un precio estimado entre $12,000 y $15,000 y las líneas iniciales dicen: he visto más de lo que quería ver. You are not so real to be iron and steel. You are the raw deal. La segunda letra, que se subasta junto con una armónica, también tiene un precio estimado entre $12,000 y $15,000 y comienza con las palabras: esperaba que dijeras eso, no me decepcionas. Más de 2 toneladas de drogas decomisadas en la costa salvadoreña. La Armada salvadoreña incautó casi 3 toneladas de drogas en 2 operaciones en alta mar que culminaron con 6 personas arrestadas, informaron las autoridades. Ha venido persiguiendo a estos traficantes, asesinos de jóvenes en el continente americano. Empezaron con las 100 millas, luego con 200 millas, luego con 300 millas, luego con 400 millas, 500 millas, 600 millas y ahora estamos buscando a estos criminales a más de 800 millas de nuestras costas salvadoreñas. Según el ministro de Defensa, los agentes descargaron paquetes que contenían cocaína en el departamento de La Paz, al sur, después de interceptar 2 embarcaciones en 2 operaciones separadas realizadas el 19 y el 24 de mayo. El decomiso confiscó 2.7 toneladas de drogas con un valor en el mercado de $67.5 millones. Los 6 detenidos eran de México, Colombia y Ecuador.
Venezuela revoca la invitación a observadores electorales de la UE durante las elecciones presidenciales de julio. Se ratifica la decisión soberana del Consejo Nacional Electoral de revocar y dejar sin efecto la invitación que se extendió a la Unión Europea para que participara a través de una misión de veeduría electoral en las elecciones del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pues sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela. Venezuela ha rechazado la invitación de la Unión Europea para enviar observadores electorales a las elecciones presidenciales de julio. La decisión fue anunciada por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. A principios de este mes, la UE levantó temporalmente las sanciones a Amoroso, medida que él rechazó y exigió el levantamiento de todas las sanciones a Venezuela. El Poder Legislativo, controlado por el gobierno, aprobó una medida para revocar la invitación a los observadores de la UE. Sin embargo, otros organismos como la CELAC, CARICOM, la ONU, la Unión Africana y el Centro Carter aún asistirán como observadores. Esta votación marca la primera vez en una década que la oposición participa en las elecciones presidenciales. Nicolás Maduro busca su tercer mandato y Edmundo González se presenta como opositor. Aunque el gobierno llegó a un acuerdo con la oposición el año pasado para celebrar elecciones, Estados Unidos volvió a imponer sanciones en abril, criticando la falta de equidad en el proceso electoral. El juicio penal del expresidente de Estados Unidos, Trump, se acerca a su fin. El primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos podría llegar a su conclusión la próxima semana, con posibles implicaciones para la carrera presidencial del año 2024. El expresidente Donald Trump ha sido acusado de falsificar registros comerciales en relación con un pago realizado para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. Trump se ha declarado inocente de los 34 cargos en su contra. El juez, Juan Merchan, anunció que el jurado regresará el martes siguiente al fin de semana del Día de los Caídos para escuchar los alegatos finales y se espera que las deliberaciones comiencen al día siguiente. Aunque este caso es considerado el menos relevante de los 4 procesos penales que enfrenta Trump, ha generado una atención significativa debido a que es el único caso que probablemente llegue a juicio antes de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 5 de noviembre. De Niro critica a Trump como un payaso, una amenaza para la democracia fuera del juicio por el dinero del silencio. El actor Robert De Niro criticó a Donald Trump, llamándolo un payaso que está tratando de destruir la democracia estadounidense. De Niro asistió a un acto de campaña de Joe Biden frente al Tribunal de Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio por blanqueo de capitales del expresidente.
Durante su intervención, De Niro mencionó que la candidatura de Trump en 2016 fue inicialmente tomada como una broma, pero ahora es importante tomar en serio su amenaza. Advirtió que si Trump regresa a la Casa Blanca, las libertades civiles y las elecciones podrían estar en peligro. 2 exagentes que estuvieron presentes durante el ataque al Capitolio también hablaron, señalando que la violencia fue alimentada por las mentiras de Trump sobre el supuesto fraude electoral. Los funcionarios de la campaña de Trump criticaron el evento de De Niro, considerándolo un acto de desesperación por parte de Biden. Las tormentas traen nuevos riesgos a Texas después del mortal fin de semana del Día de los Caídos. El clima severo continuó azotando partes de Texas el martes, después de un fin de semana de tornados mortales, trayendo vientos huracanados que derribaron árboles en áreas alrededor de Dallas. Los medios locales informaron que más de 750.000 clientes estaban sin electricidad mientras las tormentas arrasaban la región. El aeropuerto de Dallas Love Field reportó ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora el martes por la mañana. El clima peligroso llega después de un tornado que mató al menos a 7 personas durante el fin de semana en la comunidad de Valley View. El Servicio Meteorológico Nacional predijo que el clima extremo persistiría en el centro de Texas hasta la mañana del miércoles.
Estados Unidos condena la aprobación del Parlamento georgiano del proyecto de ley sobre influencia extranjera, asegura el Departamento de Estado. Estados Unidos ha condenado la anulación del veto presidencial por parte del Parlamento de Georgia a un proyecto de ley que obliga a los grupos que reciben fondos del extranjero a registrarse como agentes extranjeros. Según el Departamento de Estado, esta legislación es autoritaria y de inspiración rusa. A pesar de las críticas de Occidente, el Parlamento georgiano ha votado a favor de anular el veto presidencial, lo que prepara el camino para que el presidente del Parlamento firme el proyecto de ley en los próximos días. En virtud de este proyecto de ley, las organizaciones que reciban más del 20% de sus fondos del extranjero deberán registrarse como agentes de influencia extranjera y se les impondrán multas y requisitos de divulgación. La presidenta de Georgia, cuyos poderes son principalmente ceremoniales, había expresado objeciones a esta legislación. El Pentágono dice que no puede confirmar si la bomba utilizada en el ataque aéreo en Rafah fue proporcionada por Estados Unidos. El Pentágono no pudo confirmar el origen o tipo de munición utilizada en un ataque aéreo en Rafah, en el que murieron 45 personas. El ataque, parte de la ofensiva israelí en Rafah, que ha durado 3 semanas, generó indignación después de que un campamento de tiendas de campaña fuera incendiado. Israel afirmó que atacó a líderes de Hamás en un complejo y que no pretendía causar víctimas civiles. Líderes mundiales expresaron su horror por el incendio en una zona humanitaria donde se refugiaron familias desplazadas. Además, se informó que un muelle construido por el ejército estadounidense frente a la costa de Gaza está siendo retirado temporalmente debido a daños en la estructura. El muelle, anunciado por el presidente Joe Biden en marzo, tenía como objetivo entregar ayuda humanitaria a los palestinos y se espera que tome más de una semana para ser reparado. Luego será restablecido frente a la costa de Gaza.
Esto es una farsa. Miembros de la familia defienden a Trump, mientras el juicio por dinero silenciado se acerca a su fin. La familia de Donald Trump continúa defendiéndolo, mientras su juicio por el dinero de su silencio se acerca a su fin. Según Donald Trump Jr., esto es una persecución política y ha costado millones a Nueva York. Eric Trump también expresó su descontento y afirmó que Nueva York merece algo mejor. En su alegato final, el abogado de Trump presentó al expresidente como una víctima de chantaje y argumentó que los fiscales no pudieron probar que encubrió un pago para comprar el silencio de Stormy Daniels. Trump niega haber actuado mal y tener relaciones sexuales con Daniels. Los fiscales tendrán que demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Aunque una condena no afectará sus planes de buscar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, ni le impedirá asumir el cargo si gana, las encuestas muestran una carrera reñida entre Trump y el presidente demócrata Joe Biden. Estados Unidos dice que las últimas muertes en Rafah no afectarán la política de Israel ni la ayuda militar. El gobierno de Biden está siguiendo de cerca la investigación sobre un ataque aéreo israelí en Rafah, que ha sido calificado como más que trágico, pero afirma que no constituye una operación de gran envergadura que traspase las líneas rojas. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró que estas operaciones no provocarían una retirada de la ayuda militar estadounidense. Sin embargo, las recientes muertes en Rafah han puesto a prueba la promesa de Biden de suministrar armas a Israel en caso de una gran invasión que ponga en peligro a los refugiados. Israel afirma que hubo un error trágico en el ataque y niega haber bombardeado el campamento de tiendas de campaña, argumentando que su objetivo eran 2 altos cargos de Hamás y no causar víctimas civiles. El portavoz advirtió que Israel podría quedar aún más aislado internacionalmente debido a la forma en que está llevando a cabo sus operaciones. Trabajadores académicos de California hacen huelga en apoyo a protestas pro-palestinas. El conflicto surgido a raíz del ataque violento contra estudiantes y activistas pro-palestinos en la Universidad de California en Los Ángeles continúa. Los trabajadores académicos y sindicalizados de la UCLA, UC Davis y UC Santa Cruz se unieron a una huelga de protesta por las supuestas prácticas laborales injustas de la universidad respecto a las manifestaciones pro-palestinas. La huelga fue organizada por el sindicato United Auto Workers Local 4811, que representa a más de 48.000 empleados académicos no titulares en 10 campus de la Universidad de California y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Miles de trabajadores académicos se sumaron a la huelga hasta el lunes, aunque solo se vio a menos de 200 en una concentración en el campus de UCLA. Esta huelga es la primera en solidaridad con las protestas estudiantiles contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
SpaceX lanza satélite europeo-japonés de investigación climática. El cohete Falcon 9 de SpaceX lanzó con éxito el satélite Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer, o EarthCare, desde la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, el martes. Según la descripción de la misión de SpaceX, este será el 7º vuelo para el refuerzo de la primera etapa del Falcon 9 que respalda esta misión. EarthCare es una misión colaborativa entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, desde la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California. La misión examinará el papel que juegan las nubes y los aerosoles en la reflexión de la radiación solar que ha vuelto al espacio y también en la captura de la radiación infrarroja emitida desde la superficie de la Tierra, según la Agencia Espacial Europea. El Golfo de México ultracálido impulsa una temporada de tormentas asombrosa en Estados Unidos, con más de 1000 tornados. Las tormentas eléctricas generadoras de tornados que afectaron al sur de las llanuras y las montañas de Ozark durante el fin de semana festivo del Día de los Caídos han dejado al menos 21 personas fallecidas en 4 estados de Estados Unidos. Estas tormentas son parte de un patrón mortal que convierte a 2024 en uno de los peores años para el clima severo en más de una década. Los expertos señalan que el alto número de tornados registrado este año, más de 1000 hasta el momento, se puede atribuir en parte a las aguas excepcionalmente cálidas del Golfo de México, que han creado condiciones propicias para grandes tormentas tornádicas en el centro del país. Además de las víctimas causadas por estas tormentas, también se han reportado otras muertes y daños provocados por tornados en Iowa y Texas en días anteriores. Aunque no se puede culpar directamente al cambio climático por estos eventos meteorológicos extremos, se espera que herramientas analíticas más avanzadas y datos adicionales permitan comprender mejor la influencia del cambio climático en el futuro. Los líderes franceses y alemanes dicen que a Ucrania se le permite atacar dentro de Rusia. Los líderes de Francia y Alemania se pronunciaron a favor de permitir a Ucrania atacar objetivos militares en Rusia desde los que se disparen misiles hacia territorio ucraniano. Sin embargo, dejaron claro que esto solo aplica a los emplazamientos militares y no a otros objetivos. Ambos países indicaron que Rusia es la responsable de la escalada de tensiones y que la defensa de Ucrania debe estar enmarcada en el respeto de las condiciones establecidas por los países que suministran armas y el derecho internacional. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que la propuesta de usar armas occidentales para atacar Rusia podría desencadenar un conflicto global. En cuanto a la guerra de Gaza, Francia reiteró su apoyo a la solución de 2 estados y España, Irlanda y Noruega reconocieron oficialmente un estado palestino. Macron y Scholz también presentaron su estrategia económica para Europa, enfocada en la creación de un producto de ahorro europeo, y reafirmaron su unidad y liderazgo.
La reunión de gabinete franco-alemán concluye la visita oficial de Macron a Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron copresidieron una sesión conjunta franco-alemana sobre seguridad con un grupo de ministros de ambos países en el castillo de Scholz-Messenberg en Grindsey el martes 28 de mayo. Durante la reunión se abordaron diversos temas de seguridad y cooperación bilateral, incluyendo estrategias conjuntas para ofrecer frentes a los desafíos regionales e internacionales. También se discutieron posibles áreas de colaboración futura en materia de defensa y lucha contra el terrorismo. Esta reunión conjunta marcó el final de la estadía de 3 días de Macron en Alemania, que fue la primera visita de Estado de un presidente francés a Alemania en 24 años. El ciclón deja un rastro de destrucción en partes de la India. Las fuertes lluvias y vientos intensos traídos por el ciclón Remal provocaron que una represa local en el estado de Manipur, India, se desbordara y derribara árboles en el estado inundado de Assam. El poderoso ciclón se había debilitado a una depresión después de devastar las costas regionales el día anterior, cuando mató al menos a 16 personas y dejó sin electricidad a millones en partes del este de la India y en el vecino Bangladesh. Remal es el primero de los frecuentes ciclones esperados para golpear las costas bajas de India y Bangladesh este año, a medida que el cambio climático eleva las temperaturas de la superficie del mar. Irlanda reconoce oficialmente el Estado palestino. El gobierno de Irlanda ha reconocido oficialmente un Estado palestino a pesar de la condena de Israel. Esta medida se une a la decisión previa de España y Noruega de reconocer también un Estado palestino. El ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Michael Martin, anunció esta declaración en el Parlamento irlandés y expresó su deseo de que otros países sigan su ejemplo. Por su parte, el Taoiseach irlandés, Simon Harris, expresó su temor de que si los países no reconocen formalmente un Estado palestino, no habrá oportunidad en el futuro para hacerlo. Además, Madrid, Dublín y Oslo han manifestado su intención de acelerar los esfuerzos para lograr un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza. Estos 3 países esperan que su decisión anime a otros países de la UE a seguir su ejemplo.
El Reino Unido debe reconocer la condición de Estado de Palestina, según el líder de Escocia. El primer ministro de Escocia, John Snewy, ha instado al Reino Unido a unirse a países como Irlanda, España y Noruega en el reconocimiento del Estado de Palestina. Durante una visita a la Biblioteca Escocesa de Poesía en Edimburgo, Sweeney también destacó la necesidad de dejar de vender armas a Israel. España, Irlanda y Noruega se han sumado a los cerca de 144 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en el reconocimiento oficial de un Estado palestino. La Autoridad Palestina, que tiene un autogobierno limitado en Cisjordania bajo ocupación militar israelí, ha recibido con satisfacción esta decisión. Sin embargo, Israel ha condenado repetidamente esta medida, afirmando que refuerza a Hamás, el grupo militante islamita responsable del ataque del 7 de octubre contra Israel, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza, que está gobernada por Hamás. Los aliados de Ucrania se reúnen en Praga, mientras la campaña checa de municiones recauda 1.6 mil billones de euros. La República Checa ha recaudado 1.600 millones de euros para acelerar el suministro de municiones a Ucrania. El primer ministro checo, Fred Fiala, anunció que las primeras entregas de esta iniciativa se realizarán en junio y provendrán de fuera de la Unión Europea. Ucrania ha solicitado ayuda militar a los aliados occidentales para repeler a las fuerzas rusas que han estado invadiendo el país durante 3 años. Los checos han estado trabajando para obtener municiones de todo el mundo a través de un equipo de funcionarios gubernamentales y empresas privadas. El dinero recaudado hasta ahora proviene de 15 miembros de la Unión Europea y la OTAN, aunque no se han proporcionado más detalles. Durante las conversaciones en Praga, el primer ministro holandés, la primera ministra danesa, la primera ministra letona y el presidente polaco también estuvieron presentes. Holanda anunció que entregaría partes de un sistema de defensa antiaérea Patriot a Ucrania y está en conversaciones con otros países para armar un sistema completo. Polonia también está dispuesta a ayudar con el transporte de municiones a Ucrania.
Los manifestantes en Jordania condenan el ataque israelí al campamento de tiendas de Rafah. Manifestantes en Amán se reunieron para condenar el ataque israelí en Rafah, donde murieron más de 40 personas y que ocurrió poco después de que el Tribunal Internacional de Justicia ordenara a Israel detener su operación. Este ataque ha generado indignación a nivel internacional, agravando el aislamiento de Israel por la guerra de Gaza. En Jordania, los manifestantes se han estado reuniendo cerca de la embajada israelí en la capital durante semanas. Mientras tanto, el ejército israelí está investigando las informaciones sobre el ataque en Rafah, que, según ellos, buscaba atacar a comandantes de Hamás y no pretendía causar víctimas civiles, según afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu. El Papa Francisco se disculpa después de un insulto homofóbico, según el Vaticano. El Papa Francisco se disculpa por el uso de un lenguaje despectivo para referirse a la comunidad LGBT en una reunión con obispos italianos. El Vaticano afirma que el Papa no tuvo la intención de ser homofóbico y pide disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos. El término utilizado, protiagine, se traduce aproximadamente como maricones o mariconería. A pesar de que el Papa ha sido reconocido por sus acercamientos positivos a la comunidad LGBT durante su papado, sus comentarios han generado controversia e indignación, incluso entre sus seguidores. El incidente fue reportado por los medios de comunicación italianos y el pontífice está al tanto de los informes. Aunque se espera que el Papa Francisco se disculpe por sus palabras, la situación ha planteado interrogantes sobre su actitud hacia la comunidad LGBT. Las banderas de España, Irlanda y Noruega se exhiben en Ramallah después del reconocimiento palestino. Los palestinos en Ramallah celebraron el reconocimiento de un Estado palestino por parte de España, Irlanda y Noruega. Estos tres países europeos decidieron reconocer oficialmente el Estado palestino a pesar de las críticas de Israel, que se encuentra cada vez más aislado después de 7 meses de conflicto en Gaza. Madrid, Dublín y Oslo anunciaron que su objetivo es acelerar los esfuerzos para lograr un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza y esperan que su decisión anime a otros países de la Unión Europea a seguir su ejemplo.
La autoridad palestina, que tiene un gobierno limitado en Cisjordania bajo ocupación militar israelí, ha acogido favorablemente esta decisión. Por otro lado, Israel ha condenado esta medida, argumentando que fortalece a Hamás, el grupo militante que inició la guerra en Gaza en octubre pasado.